De defectibus de los defectos que puedan ocurrir en la celebración de la misa. Su Santidad San Pío V. Y, defectos de los desaparecidos. 1. El sacerdote que va a celebrar la misa debe tomar todas las precauciones para asegurarse de que no falte nada de lo necesario para celebrar el sacramento de la Eucaristía. Puede producirse un defecto con respecto a la materia a consagrar, con respecto a la forma a observar y con respecto al ministro consagrante. No hay sacramento si falta alguno de estos, la materia propia, la forma, incluida la intención, y la ordenación sacerdotal del celebrante. Si estas cosas están presentes, el sacramento es válido, no importa lo que falte. Sin embargo, existen otros defectos que pueden implicar pecado o escándalo, aunque no menoscaben la validez del sacramento. 2. Defectos de la materia. 2. Los defectos por parte de la materia pueden deberse a alguna falta de los materiales necesarios. Lo que se requiere es esto: pan hecho con harina de trigo, vino de uvas y la presencia de estos materiales ante el sacerdote en el momento de la consagración. 3. Defecto de pan. 3. Si el pan no está hecho de harina de trigo, o si se mezcla tanto otro grano con el trigo que ya no es pan de trigo, o si está adulterado de alguna otra manera, no hay sacramento. 4. Si el pan ha sido elaborado con agua de rosas o alguna otra destilación, la validez del sacramento es dudosa. 5. Si el pan ha comenzado a moldearse, pero no está corrompido, o si no está sin levadura según la costumbre de la Iglesia latina, el sacramento es válido pero el celebrante es culpable de pecado grave. 6. Si el celebrante nota antes de la consagración que la hostia está corrupta o que no está hecha de harina de trigo, debe reemplazar esa hostia por otra, hacer la ofrenda al menos mentalmente y continuar desde donde la dejó. 7. Si se da cuenta de esto después de la consagración, o incluso después de haber consumido la hostia, debe sacar otra hostia, hacer la ofrenda como se indicó anteriormente y comenzar desde la consagración, es decir, de las palabras qui pridie quam pateretur. Si no ha consumido la primera hostia, debe consumirla después de tomar el cuerpo y la sangre, o bien reservarla en algún lugar con reverencia. Si ya ha consumido la primera hostia, no obstante debe consumir la que ha consagrado, porque el precepto de completar el sacramento es más importante que el precepto del ayuno antes de la comunión. 8. Si esto sucediera después de consumida la sangre, no solo se debe traer pan nuevo, sino también vino con agua. El sacerdote debe hacer primero la ofrenda, como se indicó anteriormente, luego consagrar, comenzando con las palabras qui pridie. Luego debe recibir inmediatamente bajo ambas especies y continuar la misa, para que el sacramento no quede incompleto y para que se observe el debido orden. 9. Si la hostia consagrada desaparece, ya sea por algún accidente como una ráfaga de viento o por algún animal que se la lleva, y no se la encuentra, se consagrará otra, comenzando por el qui pridie quam pateretur, habiendo sido ofrecida primero. Como anteriormente. 10. En los casos mencionados en los párrafos 5 a 9 anteriores, se omitirá la elevación del sacramento y se hará todo lo posible para evitar, en la medida de lo posible, cualquier escándalo o asombro de los fieles. 4. Defecto de vino. 11. Si el vino se ha convertido en mero vinagre, o está completamente malo, o si ha sido elaborado con uvas agrias o verdes, o si se ha mezclado con tanta agua que el vino está adulterado, no hay sacramento. 12. Si el vino ha comenzado a transformarse en vinagre o se ha corrompido, o si está amargo, o si no está fermentado, si se hace con uvas recién prensadas, o si no se ha mezclado con agua, o si ha sido mezclado con agua de rosas o alguna otra destilación, el sacramento es válido, pero el celebrante es culpable de pecado grave. 13. Si el celebrante nota antes de la consagración de la sangre, incluso si el cuerpo ya ha sido consagrado, que no hay vino en el cáliz, ni agua, ni vino ni agua, debe poner inmediatamente en agua y vino, hacer la ofrenda como se indica arriba y consagrar, comenzando con las palabras simil y modo, etc. 14. Si después de las palabras de la consagración se da cuenta de que no había vino en el cáliz, sino solo agua, debe verter el agua en algún recipiente, poner vino y agua en el cáliz y consagrar, comenzando de nuevo con las palabras simili modo, etc. 15. Si se da cuenta de esto después de consumir el cuerpo, o después de beber el agua en cuestión, deberá disponer otra hostia para ser consagrada, junto con el vino y el agua en el cáliz, ofrecer ambas, consagrarlas y consumirlas, aunque no está ayunando. 16. En los casos mencionados en los párrafos 13 a 15 anteriores, se omitirá la elevación del sacramento y se hará todo lo posible para evitar, en la medida de lo posible, cualquier escándalo o asombro por parte de los fieles. 17. Si descubre, antes o después de la consagración, que el vino es completamente vinagre o está corrupto, debe seguir el mismo procedimiento que el anterior, como si descubriera que no se ha puesto vino en el cáliz, o que solo se había puesto agua. 18.
Si el celebrante recuerda antes de la consagración del cáliz que no se añadió agua, debe poner un poco de agua y decir las palabras de la consagración. Si recuerda esto después de la consagración del cáliz, no debe agregar agua, porque el agua no es necesaria para el sacramento. 19. Si se descubre un defecto en el pan o en el vino antes de la consagración del cuerpo, y el material necesario no se puede obtener de ninguna manera, el sacerdote no debe continuar más. Si después de la consagración del cuerpo, o incluso del vino, se descubre un defecto en cualquiera de las especies y el material necesario no se puede obtener de ninguna manera, el sacerdote debe continuar y completar la misa si el material defectuoso ya ha sido consagrado, omitiendo las palabras y signos que pertenecen a la especie defectuosa. Pero si el material necesario se puede obtener con un poco de retraso, debe esperar, para que el sacramento no quede incompleto. Defectos de forma. 20. Pueden surgir defectos en la forma si falta algo en la redacción completa requerida para el acto de consagración. Ahora bien, las palabras de la consagración, que son la forma de este sacramento, son: o que esten in corpus meum hic esten in calix sanguinis mei, novieta eterni testamenti, mysterium fidei, cui pro vobis et pro multis et fundetur en remissionem peccatorum. Si el sacerdote acortara o cambiara la forma de la consagración del cuerpo y la sangre, de modo que en el cambio de redacción las palabras no significaran lo mismo, no estaría logrando un sacramento válido. Si, por el contrario, añadiera o quitara algo que no cambiase el significado, el sacramento sería válido, pero estaría cometiendo un pecado grave. 21. Si el celebrante no recuerda haber dicho las palabras habituales en la consagración, no debe por ello preocuparse. Sin embargo, si está seguro de haber omitido algo necesario para el sacramento, es decir, la forma de la consagración o una parte de ella, debe repetir la fórmula y continuar desde allí. Si cree que es muy probable que haya omitido algo esencial, debe repetir la fórmula condicionalmente, aunque no es necesario expresar la condición. Pero si lo que omitió no es necesario para el sacramento, no debe repetir nada, simplemente debería continuar la misa. Defectos del ministro. 22. Pueden surgir defectos por parte del ministro con respecto a las cosas que se le requieren. Estos son, en primer lugar, la intención, luego la disposición del alma, la disposición corporal, la disposición de las vestiduras, la disposición en el rito mismo con respecto a las cosas que pueden ocurrir en él. 7. Defecto de intención. 23. Se requiere la intención de consagrar. Por tanto, no hay consagración en los siguientes casos: cuando un sacerdote no tiene la intención de consagrar, sino solo de fingir, cuando en el altar quedan algunas hostias olvidadas por el sacerdote, o cuando se oculta alguna parte del vino o alguna hostia, ya que el sacerdote pretende consagrar solo lo que está sobre el corporal, cuando un sacerdote tiene ante sí 11 hostias y se propone consagrar solo 10, sin determinar que 10 se propone consagrar. Por otro lado, si piensa que son 10, pero tiene la intención de consagrar todo lo que tiene delante, entonces todo será consagrado. Por eso todo sacerdote debe tener siempre esa intención, a saber, la intención de consagrar todas las hostias que se han colocado sobre el corporal ante él para su consagración. 24. Si el sacerdote piensa que tiene una hostia pero descubre después de la consagración que había 2 hostias pegadas, consumirá ambas cuando llegue el momento. Si después de recibir el cuerpo y la sangre, o incluso después de la ablución, encuentra otras piezas consagradas, grandes o pequeñas, las consumirá, porque pertenecen al mismo sacrificio. 25. Sin embargo, si queda toda una hostia consagrada, la pondrá en el tabernáculo con las demás que estén allí. Si esto no se puede hacer, debe consumirlo. 26. Puede ser que la intención no sea actual en el momento de la consagración porque el sacerdote deja divagar su mente, pero sigue siendo virtual, ya que ha venido al altar con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. En este caso el sacramento es válido. Sin embargo, un sacerdote debe tener cuidado de hacer que su intención también sea real. 8. Defectos de la disposición del alma. 27. Si un sacerdote celebra la misa en estado de pecado mortal o bajo alguna pena eclesiástica, si celebra un sacramento válido, pero peca de la manera más grave. 9. Defectos de disposición corporal. 28. Si un sacerdote no ha estado ayunando durante al menos 1 hora antes de la comunión, no puede celebrar. Sin embargo, beber agua no rompe el ayuno. 29. Los enfermos, aunque no estén postrados en cama, pueden tomar líquidos no alcohólicos y medicinas verdaderas y adecuadas, líquidas o sólidas, antes de la celebración de la misa, sin límite de tiempo. 30. Se invita encarecidamente a los sacerdotes que puedan hacerlo a observar la antigua y venerable forma del ayuno eucarístico antes de la misa. Defectos que ocurren en la celebración del rito en sí. 31.
También pueden producirse defectos en la realización del propio rito, si falta alguno de los elementos exigidos, como en los siguientes casos: si la misa se celebra en un lugar no sagrado, o no legalmente aprobado, o en un altar no consagrado ni cubierto con 3 paños, si no hay velas de cera, si no es el momento adecuado para celebrar la misa, que es desde 1 hora antes del amanecer hasta 1 hora después del mediodía en circunstancias normales, a menos que se establezca o permita otro horario para ciertas misas, si el sacerdote no usa alguna de las vestimentas sacerdotales, si las vestiduras sacerdotales y los manteles del altar no han sido bendecidos, si no hay un clérigo presente ni ningún otro hombre o niño sirviendo la misa, si no hay cáliz, con copa de oro, o de plata con el interior dorado, si la patena no está bañada en oro, si tanto el cáliz como la patena no son consagrados por un obispo, si el corporal no está limpio, y el corporal debe ser de lino, no decorado en el medio con seda u oro. Y tanto el corporal como el palio deben ser bendecidos, si el sacerdote celebra la misa con la cabeza cubierta, sin dispensa para hacerlo, si no hay presente misal, aunque el sacerdote se sepa de memoria la misa que se propone decir. 32. Si, mientras el sacerdote está celebrando la misa, se viola la iglesia antes de que haya alcanzado el canon, la misa debe interrumpirse; si es posterior al canon, no se suspenderá. Si existe el temor de un ataque de los enemigos, de una inundación o del derrumbe del edificio donde se celebra la misa se suspenderá si es antes de la consagración. Sin embargo, si este temor surge después de la consagración, el sacerdote puede omitir todo lo demás y pasar de inmediato a la recepción del sacramento. 33. Si antes de la consagración el sacerdote se enferma gravemente, se desmaya o muere, se suspende la misa. Si esto ocurre después de la consagración del cuerpo solamente y antes de la consagración de la sangre, o después de que ambos hayan sido consagrados, la misa debe ser completada por otro sacerdote del lugar donde se detuvo el primer sacerdote, y en caso de necesidad incluso por un sacerdote que no ayuna. Si el primer sacerdote no ha muerto pero se ha enfermado y aún puede recibir la comunión, y no hay otra hostia consagrada a la mano, el sacerdote que está completando la misa debe dividir la hostia, dar una parte al sacerdote enfermo y consumir la otra parte él mismo. Si el sacerdote ha muerto después de decir a medias la fórmula para la consagración del cuerpo, entonces no hay consagración y no es necesario que otro sacerdote complete la misa. Si, por otro lado, el sacerdote ha muerto después de la mitad de decir la fórmula para la consagración de la sangre, luego otro sacerdote debe completar la misa, repitiendo toda la fórmula sobre el mismo cáliz de las palabras simil y modo, postuam cenatum est, o puede decir toda la fórmula sobre otro cáliz preparado, y consumir la hostia del primer sacerdote y la sangre consagrada por él mismo, y luego el cáliz que quedó medio consagrado. 34. Quien no consuma todo el sacramento fuera de los casos de necesidad de este tipo, es culpable de pecado muy grave. 35. Si antes de la consagración cae una mosca o una araña o cualquier otra cosa en el cáliz, el sacerdote debe verter el vino en un lugar adecuado, poner otro vino en el cáliz, agregar un poco de agua, ofrecerlo, como se indicó anteriormente, y continuar la misa. Si después de la consagración cae una mosca o algo por el estilo en el cáliz, lo sacará, lo lavará con vino, lo quemará una vez terminada la misa y arrojará las cenizas y el vino usado. Para lavar en el sagrario. 36. Si cae algo venenoso en el cáliz después de la consagración, o algo que provoque el vómito, el vino consagrado se verterá en otro cáliz, con agua agregada hasta que el cáliz esté lleno, para que se disuelvan las especies de vino, y esta agua se va a verter en el sagrario. Otro vino, junto con agua, debe ser traído y consagrado. 37. Si algo venenoso toca la hostia consagrada, el sacerdote consagrará otra y la consumirá de la manera que se ha explicado, mientras que la primera hostia se colocará en un cáliz lleno de agua y se desechará como se explicó con respecto a la sangre. En el párrafo 36 anterior. 38. Si la partícula de la hostia permanece en el cáliz cuando consume la sangre, debe llevarla al borde de la copa con el dedo y consumirla antes de la purificación, o bien verter agua y consumirla con el agua. 39. Si antes de la consagración se encuentra que la hostia está rota, debe ser consagrada de todos modos, a menos que la gente pueda ver claramente que está rota. Pero si puede haber escándalo para la gente, se tomará y ofrecerá otro anfitrión. Si ya se ha ofrecido la hostia rota, el sacerdote la consumirá después de la ablución. Sin embargo, si se ve que el host está roto antes de las ofertas, se debe tomar otro host completo, si esto se puede hacer sin escándalo y sin una gran demora. 40. Si la hostia consagrada cae en el cáliz, no se repetirá nada por ello, pero el sacerdote continuará la misa, realizando las ceremonias y haciendo los signos habituales de la cruz con la parte de la hostia que no esté humedecida. Con la sangre, sí puede hacerlo convenientemente. Pero si toda la hostia se ha mojado, no debe sacarla, debe decir todo como de costumbre,
omitiendo los signos de la cruz que pertenecen solo a la hostia, y debe consumir el cuerpo y la sangre juntos, firmándose con el cáliz y diciendo, Corpus et sanguis Domini nostri, etc. 41. Si la sangre se congela en el cáliz en invierno, el cáliz debe envolverse en paños que hayan sido calentados. Si esto no es suficiente, se debe colocar en agua hirviendo cerca del altar hasta que la sangre se derrita, pero se debe tener cuidado de que nada del agua entre en el cáliz. 42. Si cae algo de la sangre de Cristo, si es solo una gota más o menos, no se necesita hacer nada más que verter un poco de agua sobre las gotas derramadas y luego secarlo con un purificador. Si se ha derramado más, lavar el corporal o el mantel del altar u otro lugar de la mejor manera posible, y luego verter el agua en el sagrario. 43. Sin embargo, si toda la sangre se derrama después de la consagración, se consumirá lo poco que quede y se seguirá el procedimiento antes descrito con el resto que se haya derramado. Pero si no queda ninguno, el sacerdote debe volver a poner vino y agua en el cáliz y consagrar de las palabras simili modo, postuam cenatum est, etc., después de hacer primero una ofrenda del cáliz, como se indicó anteriormente. 44. Si alguien vomita la Eucaristía, recoja el vómito y lo deseche en un lugar decente. 45. Si una hostia consagrada o alguna partícula de ella cae al suelo o al suelo, se debe recoger con reverencia, se debe verter un poco de agua sobre el lugar donde cayó, y se debe secar el lugar con un purificador. Si cae sobre la ropa, no es necesario lavarla. Si cae sobre la ropa de una mujer, la mujer misma debe tomar la partícula y consumirla. 46. También pueden producirse defectos en la celebración del rito mismo si el sacerdote no conoce los ritos y ceremonias que deben observarse, todos los cuales se han descrito detalladamente en las rúbricas anteriores.